Que así sea, que la presencia de Dios, que es representado a través del fuego, nunca se apague ese fuego, porque dice que en la zarza el fuego ardía, porque la presencia de Dios estaba allí. En ese altar, cuando Elías desafió a los 400 profetas de Baal, hubo una manifestación sobrenatural y fue el fuego que cayó del cielo y consumió esa ofrenda de holocausto que Elías estaba ofreciendo para mostrarle a toda una nación que el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, respondía con fuego y con poder. El Señor, cuando vino Juan el Bautista, dijo: detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego de Dios no se tiene que apagar en nuestros corazones, porque el fuego de Dios representa la misma presencia de Dios. Por eso el libro de Levítico dice: en el altar los sacerdotes debían de mantener el fuego, porque el fuego no se podía apagar. Declaramos que este es el tiempo en que se enciende en el altar de tu corazón, se enciende el fuego de la presencia de Dios, se enciende el fuego de su Espíritu, se enciende algo sobrenatural que va a trascender en tu vida espiritual, en tu vida natural, en tus generaciones. Algo va a suceder, porque el fuego de la presencia de Dios ha comenzado a arder en nuestros corazones. Alguien que tribute un aplauso al Rey. Aleluya. Te adoramos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Pueden recibir sus asientos. Y queremos compartir en esta segunda reunión que ya llevamos en este día. 3 reuniones también con la que se celebró allí en Centenario. Así que estamos verdaderamente motivados a que la palabra sea impartida, porque la palabra es la que produce todas las cosas que Dios ya ha soltado para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro hablaba sobre el fuego de la prueba, y él decía que cada uno de nosotros teníamos que ser colocado en ese horno de fuego para que nuestra fe sea purificada. Necesitamos hoy más que nunca el fuego de su presencia para salir de los ámbitos naturales, para salir de los ámbitos naturales carnales, para poder dimensionarnos en la fe. Hoy la iglesia tiene que aprender a vivir por la fe. No vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que no vemos. Nosotros somos gente que verdaderamente hemos creído en el poder maravilloso de Dios. 40 años que estamos predicando la palabra, y en 40 años nos hemos sostenido y nos hemos apoyado y hemos caminado en una palabra, y por esa palabra estamos en pie, y por esa palabra estamos cada día con esa pasión de impartir una palabra que sea del Espíritu, para que afecte el Espíritu, para que despierte el Espíritu, para que hayan alumbramientos espirituales, hijos espirituales que sean afectados, no solamente en sus emociones, sino sean afectados en el espíritu, porque cuando el hombre y la mujer es afectada en su espíritu, las cosas cambian, las cosas son transformadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso bien fuerte al Señor.
Gloria a Dios. Una palabra es la que puede trascender la vida de un hombre y de una mujer. No es con el intelecto humano, no, de ninguna manera. Necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios. Cada día que amanece necesitamos no la fuerza de capacidad o la fuerza que podamos tener por la experiencia que podamos tener dentro del reino de Dios, sino que la fuerza provienen de Dios. La fuerza y la capacidad provienen de Dios. Y cuando usted se sumerge en ese río de agua viva, entonces comenzamos a respirar una atmósfera totalmente diferente. Empezamos a tener fe, empezamos a confiar, empezamos a adorar, empezamos a servir, empezamos a darle todo el honor y la gloria a nuestro Dios. La prioridad es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablar del libro de Nehemías en el capítulo 6. En el versos 1 en adelante. Esta palabra en estos días ha estado en mi espíritu y creo que es una palabra que usted y yo necesitamos para que seamos activados en lo que tenemos que ser activados. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos, no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esta palabra nos habla del versos 1 de Nehemías capítulo 6, cuando dice que oyó Sanbalat y oyó también Tobías, y cuando oyó Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había, dijo Nehemías, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el muro ningún portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto todavía las hojas en las puertas. Entonces, cuando todo estaba ya reedificado, dice que cuando ya no quedaba portillo, dice que Sanbalat y Gesén enviaron mensajeros con un mensaje diciéndole a Nehemías: reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Para entrar en esta palabra debemos ir primeramente al capítulo 2, donde vemos a Nehemías en el palacio del rey Artajerje. Allí estaba él exiliado y estaba cumpliendo una función de copero, de mozo, en el palacio del rey. Y dice que Jerusalén había sido destruida por el enemigo. Sus muros habían sido aportillados, las casas habían sido quemadas, las plazas habían sido deterioradas por el enemigo y todos los habitantes de Jerusalén habían huido. Algunos se encontraban en las montañas, en las cuevas, escondidos por el temor y el miedo donde los enemigos habían venido para destruirlos. Y dice la palabra en Nehemías capítulo 2 que vino el hermano de Nehemías llamado Ananías y dice que trajo la noticia cuando Nehemías le pregunta: ¿y cómo están mis hermanos? ¿Y cómo está nuestra familia? Y el hermano de Nehemías le responde: la ciudad está destruida, la ciudad ha sido asolada, la ciudad ha sido totalmente devastada y algunos han quedado por ahí en las montañas escondidos. Dice que cuando Nehemías recibe la noticia, su corazón se quebrantó, su espíritu se quebrantó y comenzó a llorar. Y dice que proclamó ayuno y comenzó a clamar a Dios desesperadamente. Por eso Nehemías es la tipología de un intercesor que, aleluya, se pone a la brecha
para interceder no solo por su casa, sino por su barrio, por su ciudad, por su provincia, por la Argentina, por Latinoamérica, por el mundo entero. Cuando la iglesia toma la tipología de Nehemías, que estaba ya en el palacio de Artajerjes, él estaba bien, pero cuando recibe la noticia, su corazón se estremece y comienza verdaderamente a orar y a ayunar. Y dice la palabra que el rey Artajerjes rápidamente se dio cuenta que algo le pasaba a Nehemías. Cuando fue a servirle allí el vino a la mesa del rey Artajerjes, Artajerjes lo mira a los ojos y le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? Veo tu semblante caído, veo que hay tristeza en tu corazón. Y Nehemías le dijo: mi rey, mi señor, si tú me permites para yo manifestar cuál es la tristeza y por qué estoy con el semblante caído, es que mis compatriotas, es que mis hermanos han sido avasallados, han sido devastados. La ciudad de donde yo viví, nací, está deteriorada. Las casas han sido quemadas. Los portillos de la ciudad y de los muros están todos aportillados. Y todos han huido y algunos han sido tomados prisioneros y esclavos. Entonces el rey le dice: Nehemías, ¿en qué puedo yo ayudarte? Pídeme lo que tú necesitas y yo te lo concederé, dijo el rey. Creo que cuando la iglesia toma la postura de Nehemías para ponerse a la brecha, a interceder, a orar por aquellos que necesitan que intercedamos, el Rey de Gloria, el Señor de señores, está dispuesto para respaldar y contestar nuestros clamores y nuestras intercesiones. Alguien que le dé un aplauso bien fuerte al Señor, porque Dios te ha levantado en este tiempo, iglesia de Dios. Te ha levantado como un intercesor, como un Nehemías, que comience a gemir, que comience a llorar, que comience, aleluya, a abrir los cielos para que los portillos, aleluya, sean restaurados. Y dice la palabra que Nehemías le respondió: mi rey, necesito una carta para que tú me envíes donde el jefe de esta nación, que me conceda madera. Necesito materiales, mucho material, mucha madera necesito. Y entonces dice que el rey Artajerjes le dio carta libre para que la misma nación donde estaba Nehemías, esa nación que no era su nación, se diera todo lo que él necesitaba para reconstruir los muros, las puertas de la ciudad, las casas de la ciudad, la plaza de la ciudad. Y dice que le dio carta para que pasara las aduanas, para que todo lo que llevaba, los cargamentos, que dice que eran miles y miles y miles y miles de madera, miles de materiales que llevaba Nehemías, iba pasando las fronteras sin problema, porque tenía una carta del rey Artajerjes. Cuando tú te paras a la brecha como Nehemías para interceder, Dios estará contigo. Dios te va a abrir la frontera, Dios te va a abrir las puertas, porque dice que nosotros somos carta leída, dijo el apóstol Pablo. Llevamos nuestro espíritu, aleluya, el sello de ser llamados hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios se levantan para interceder y para clamarle al Dios del cielo, el Dios del cielo va a responder y va a avalar y va a escuchar y va a responder las peticiones de tu corazón. Y dice que llegó Nehemías y comenzó en 3 días, 3 noches, comenzó a caminar por la ciudad. Y sus ojos pudieron ver la devastación y la destrucción y la ruina en la cual estaba la ciudad de Jerusalén. Y dice que mientras caminaba, pasó por la plaza central. Todo estaba devastado, todo estaba destruido. El enemigo había venido y había dejado desértica a una ciudad tan populosa como era Jerusalén. Entonces la palabra dice que luego Nehemías reunió
a los que estaban en las montañas, a los que habían quedado por allí escondidos, los reunió y le dijo: yo he traído el material suficiente para restaurar los muros de esta ciudad. Yo he traído material suficiente para restablecer cada casa de cada familia. Va a ser restaurada esta ciudad. Nehemías no solo es la tipología de un intercesor que intercede por su pueblo, por su nación, sino también Nehemías es la tipología de un hombre, de una iglesia que restaura lo que el enemigo ha destruido. Hay una iglesia que se levanta en este tiempo y es la iglesia que restaura los muros caídos. Lo que está deteriorado se restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso bien fuerte al Señor, porque cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de un ministerio, no estoy hablando de una institución, no estoy hablando de una corporación, no estoy hablando de una asociación. Cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos la iglesia de Cristo, que en este tiempo levanta para interceder, para clamar y para restaurar lo que el diablo ha arruinado, lo que el diablo ha destruido. La iglesia se pondrá de pie para levantarse bajo un manto de restauración, bajo un espíritu de restauración, porque usted ni yo estamos para acusar, estamos para restaurar. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 6 de Nehemías que cuando oyó Sanbalat y Tobías y Gesem, que eran los jefes de aquellos adversarios enemigos, dice que ellos escucharon de que había un hombre llamado Nehemías que había comenzado a restaurar los muros que estaban aportillados. Y dice que lo mandaron a buscar para que se reuniera con ellos en las aldeas, en el campo de Ono. Y Nehemías percibió, diga junto conmigo, tengo que percibir cuando el enemigo me está llamando para tenderme una trampa. Tengo que percibir cuando el enemigo me llama para tenderme una trampa, porque Sanbalat, Tobías y Gesem lo llamaban, como dice la palabra en el versículo 2. Me llamaron porque ellos habían tramado hacerme mal. Y les envié mensajero, dijo Nehemías, diciendo: yo hago una gran obra. Yo estoy trabajando, estoy dirigiendo una gran obra y no puedo ir, porque si yo voy, aparte que van a hacerme mal, yo voy a descuidar el trabajo que tengo que hacer. Qué tremendo, ¿verdad? El enemigo lo quería desenfocar. El enemigo lo quería sacar de lo que Nehemías estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Restaurando una ciudad. ¿Qué es lo que hizo Nehemías antes de restaurar la ciudad? Intercedió ante un rey que le da todos los materiales, que eran millones de dólares en este tiempo. Pero sin embargo el rey fue tocado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Nehemías estaba trabajando, pero el enemigo quería oponerse para que Nehemías dejara de trabajar, y entonces de esa manera lo sacaban, lo desenfocaban de lo que tenía que hacer. Hoy el enemigo está furioso contigo, amada iglesia, porque te quiere desenfocar, porque te quiere sacar de lo que estás haciendo para Dios. El diablo no quiere que tú hagas algo para Dios. El diablo quiere que usted esté ocioso sin hacer nada. Pero cuando hay gente que está enfocada, el enemigo siempre va a estar presto para tender una trampa, porque el enemigo sabe que cuando nosotros estamos trabajando, estamos
estamos restaurando Portillo, estamos restaurando vida, estamos restaurando matrimonio, estamos restaurando jóvenes, estamos restaurando familia. Y el enemigo se enfurece como Sanbalat, como Tobías, como Gesem, que quisieron detener a Nehemías para que él no siguiera trabajando. Pero Nehemías dice que con una cuchara en la mano seguía trabajando junto a todos sus obreros y sus hermanos, pero en la otra mano ellos tenían la espada. La espada simboliza la palabra. La palabra tiene que estar en tu corazón. La palabra tiene que estar en tu vida, en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en todo lo que inicie. Siempre tiene que estar la palabra, porque la palabra es el arma del Espíritu para poder combatir contra el enemigo. Alguien que diga amén en esta noche. Entonces dice la palabra, enviaron 4 veces. Qué insistente, ¿verdad? 4 veces mandó Tobías, mandó Sanbalat, mandó Gesem. 4 veces mensajero para convencer a Nehemías que fuese a donde ellos lo estaban llamando. Pero dice que las 4 veces él no cedió, él no cedió, él no fue, él no hizo caso. Pero dice la palabra que el enemigo, como vio que Nehemías no daba brazo a torcer, el enemigo se filtró y se metió dentro del campo espiritual del pueblo de Dios. Y dice la palabra que enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí las 4 veces de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmo lo dice, que tú y los judíos están pensando rebelarse, y que por eso estás edificando el muro, y también están diciendo que tú te quieres proclamar rey en Jerusalén, y has puesto profetas para que profeticen que tú vas a ser el rey en Jerusalén. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos, le dice Sanbalat. Entonces dice de que envió a decirle: no hay tal cosa como tú dices, no es verdad lo que tú dices, sino que todo lo que tú dices, Sanbalat, Tobías y Gesem, todo lo que ustedes dicen es lo invento de su corazón. El diablo inventa cosas, hermano, para poder desenfocarnos del propósito. Él siempre inventa un pretexto para que tú te apoyes en un pretexto. El enemigo siempre inventa una excusa para que tú te pares sobre la excusa. Y como decía la palabra el día viernes, que como Saúl estaba obstinado, significaba que estaba porfiado a hacer lo que no tenía que hacer. Pero para él la obstinación lo había llegado a un grado de ceguera, que lo que estaba haciendo Saúl estaba mal delante de los ojos de Dios, pero él estaba obstinado diciendo: estoy haciendo bien las cosas. Así trabaja el enemigo con los hijos del reino de Dios. Siempre quiere detener la marcha, siempre quiere detener el propósito, y siempre traerá inventos de su corazón, como lo hizo con Nehemías. Pero Nehemías percibió, porque en primer lugar Nehemías era un intercesor, en segundo lugar Nehemías era un restaurador, Nehemías tenía el Espíritu de Dios. Entonces el enemigo no lo podía convencer ni tampoco engañarlo de la manera que lo quería hacer. Y dice la palabra en el verso 10: vine luego a casa de Semaías. ¿Quién era Semaías? Semaías era un profeta de Israel, un profeta que Dios había levantado en aquel tiempo. Y este profeta estaba encerrado, y el cual me dijo, dice Nehemías, a este profeta le dijo a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios
dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, Nehemías. Esta noche, Nehemías, a ti te van a matar, así dice el Señor. Entonces Nehemías dijo: un hombre como yo ha de huir, un hombre como yo ha de esconderse para salvar su vida como un cobarde. No, yo no entraré. Y entendí, dice el versículo 12 del capítulo 6 de Nehemías, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. ¡Qué tremendo! El enemigo había sobornado, le habían pagado a Semaías para que Semaías profetizara una mentira. Pero como Nehemías estaba despierto en el espíritu, él percibió, él entendió que Dios no lo había enviado a Semaías para que entregara Semaías esa palabra, porque entendió que aquella profecía no era de Dios, sino esa profecía estaba acomodada naturalmente porque le habían pagado. Es tremendo lo que hace el enemigo para detener la obra maravillosa que Nehemías estaba realizando. Eso significa, amada iglesia de Cristo, que muchas veces no todos los sueños son de Dios, no todas las profecías a veces son de Dios. Tenemos que discernir en el espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hay a veces que uno mismo tiene sueño y tiene que orar para ver si ese sueño es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que percibir. Aquí había un profeta llamado Semaías, un profeta confiable. Pero de pronto ese profeta, su corazón se desvió, porque el que tiene el don de profecía tiene realmente un llamado tremendo, pero es un hilo muy fino, que en cualquier descuido tú te puedes pasar para la adivinación, tú te puedes pasar para la hechicería. Y cuando digo hechicería significa manipulación, cuando a veces entregamos palabras donde decimos: dice el Señor que Dios te va a bendecir. ¿Sabes qué? Dios dice: no, yo no te voy a bendecir si vos no caminás conforme a mi palabra. Esa es la verdad. Si el hombre y la mujer no caminan en la palabra, será difícil que la bendición le llegue, porque tiene que caminar en la palabra, tiene que vivir en la palabra. Oh, gloria al nombre bendito de Jesús. Por eso Nehemías no solo era un intercesor, no solo era un restaurador, era un hombre que había despertado en el espíritu. Eso es lo que necesitamos hoy, despertar en el espíritu para percibir las tramas del enemigo, cómo el enemigo arruina vida, arruina familia, arruina generaciones. El enemigo, y la gente dice: no, así estoy bien porque a mí me está yendo bien. Te irá bien ahora, pero ¿qué será? ¿O cómo terminará? Como predicaba unos jueves atrás allí en Centenario. Y yo decía que la matemática de la escuela primaria, 1 más 1 más 1 es 3. Pero el ejercicio es 1 más 1 y más 1 es 3. Pero como a veces nosotros queremos eludir el proceso, entonces decimos 2 más 1 es 3. Y es verdad que 2 más 1 es 3, pero acortamos el ejercicio, acortamos el proceso. Y todo hombre que acorta el proceso, su fin no será genuino. Eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl fue ungido como rey. ¿Quién lo ungió? Dios. Pero luego él comenzó a gobernar conforme a su corazón y para agradar el corazón del pueblo. Y se desvió y se obstinó en persistir de que lo malo que estaba haciendo para él era bien. Hay gente obstinada en seguir porfiado haciendo lo que se le da la gana, pero su final no va a ser exitoso. No va a ser, porque nosotros trabajamos, ahora la iglesia trabaja
con proyecciones de nuevas generaciones. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Estamos, amados, proyectando a que nuestras próximas generaciones sean generaciones que impacten, que hagan lo que nosotros no pudimos hacer por tantas décadas, pero ellos en unos meses lo harán. Pero por eso estamos trabajando en esas generaciones. Y por eso debemos de estar despiertos en el espíritu, como estaba Nehemías. Pudo percibir de que la profecía, y si se hubiera quedado encerrado Nehemías ahí adentro, no se hubiera terminado la obra de la cual Dios quería que Nehemías terminara. 52 días dice que le llevó para terminar la obra en ese lugar. Así dice el verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué es lo que impactó a las demás naciones, a los enemigos? De que en 52 días terminaron de reedificar, de restaurar toda una ciudad que estaba destruida. Qué tremendo, ¿verdad? Tuvieron temor, tuvieron miedo, se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque ellos decían: no van a poder estos judíos débiles, estos judíos flacos, muertos de hambre, no van a poder terminar con la obra. Y se mofaban, se reían, se burlaban. Dice en el capítulo 4, si usted lee de Nehemías, va a encontrar cómo se burlaban los de Sanbalat, cómo se burlaban también los de Tobías, los de Gesén, cómo se burlaban, cómo lo provocaban. Mientras ellos trabajaban, el enemigo se burlaba. ¿Sabe para qué? Porque el propósito del enemigo era debilitarlo. El propósito del enemigo era desanimarlo, era desgastarlo. Por eso en esta noche la palabra te dice: el enemigo llamado Sanbalat, el enemigo llamado Tobías, es el mismo Satanás que se levanta para traerte desánimo, para desgastarte, para desanimarte, para que dejes de hacer lo que estás haciendo. Pero en esta noche se levanta una iglesia poderosa con el espíritu de Nehemías para interceder, para restaurar, para clamar, para vivir en el espíritu. Cada momento, cada hora estaremos intercediendo por nuestra Argentina, por nuestra Patagonia, por nuestro Neuquén, por Latinoamérica, por el mundo entero. Estaremos, aleluya, intercediendo, porque sabemos que desde lo último de la tierra se ve y se viene y se va a vivir el gran avivamiento para todo el mundo. Aleluya. Se está trabajando apostólicamente con tomas de ciudades, con altares de adoración. Se está plasmando una plataforma espiritual en Argentina, porque Argentina es una tierra bendecida. Por eso que debemos levantar un clamor para interceder por la educación, para interceder por las fuerzas públicas, para interceder por el área de la salud, para interceder por las riquezas que tiene nuestra tierra. Debemos orar, debemos interceder, debemos meternos en el espíritu. ¿Por qué están viniendo tantas catástrofes sobre Argentina? Porque Argentina se tiene que volver a Dios. La gente debe de resistir a adorar al gauchito Gil, a la San Muerte, a Seferino, a la difunta Correa, a San Sebastián. Tiene que, aleluya, renunciar, porque el pecado trae las maldiciones de catástrofes, de terremotos, de diluvios, de inundaciones, de hambre, de devastaciones. Pero hay una iglesia que se llama, esa iglesia eres tú, como te llama, se levanta para interceder, para clamar, para gemir, para llorar en el altar de Dios,
¿Por qué? Porque hay una iglesia que va a parir Samueles, que va a parir una generación profética que se va a levantar encendida con el fuego de Dios. Alábele, 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 alábele. Adórele al que vive. No le daremos pies a Satanás. No le daremos pies a Satanás. No le daremos pies al enemigo. No, ni una pulgada le vamos a dar a Satanás, al diablo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados por Dios, asignados por Dios. 40 años le dije que me sostengo en una palabra. ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. Hemos tenido que sufrir el oprobio, hemos sufrido el escarnio, hemos sufrido el vituperio, hemos sufrido muchas cosas, las calumnias, la gente, los mismos familiares. En los primeros años, cuando yo me casé con mi esposa, se levantaron contra mi vida, pero yo tenía una palabra. Desde el monte de Paso Córdoba, Dios me dijo: yo te he llamado para predicar mi palabra, para llevarte por las ciudades y las naciones, y sanarás los enfermos, los paralíticos caminarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos resucitarán, porque te daré palabra de vida eterna. Te llevaré a los campos a trabajar. Y me paré en esa palabra, y en esa palabra me he mantenido, y en esa palabra vivo todos los días, porque a mí el que me sustenta es el Dios del cielo. El que a usted lo sustenta no es el gobierno de turno, el que lo sustenta es el Cristo de la gloria, es el Cristo poderoso, es el que lo sostiene de su mano derecha. No es por su fuerza, no es por su capacidad, es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso nos levantamos, para interceder como Nehemías, para restaurar los muros que están destruidos, los muros que están deteriorados, para que no lamentes, para que no lamentes, para que no lamentes, porque la desobediencia y la rebelión a la palabra, llega un tiempo en que se revela contra la palabra. Llega un tiempo, y no lo estoy amenazando, es lo que dice la palabra de Dios: cosechará, cosechará. Y después la gente se pregunta ¿por qué? ¿Sabe por qué pasan las cosas? A veces por la desobediencia que nosotros tenemos, por la terquedad que a veces tenemos, por la dureza y la obstinación. Después lloramos y después preguntamos ¿por qué, Señor? Es que no podemos eludir la palabra. Es que no podemos pisar la palabra. Este pueblo, ¿sabe por qué había sido desolado? Porque Israel era desolado por los enemigos. Porque se apartaban de Dios, se olvidaban de Dios, adoraban a otros dioses. Hoy quizás usted no levanta un altar a la San Muerte, pero tiene actitudes que Dios está mirando. Tiene actitudes y tiene cosas dentro de su corazón que no están conformes al diseño de la palabra. Pero Dios, como es amor, su gracia nos sostiene. Pero llega el tiempo que la gracia, es como que la gracia parece que se termina allí y comienza el tiempo de proceso. Y comienza el tiempo del lloro y del lamento. Y entonces después la gente dice: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tuvo que suceder esto? A veces por la rebelión de nuestro corazón, a veces por la desobediencia de nuestra vida, que tenemos que pasar desiertos innecesarios. Pero Nehemías no se dio ni un tranco. Mire cómo lo quería desenfocar Sanbalat, Tobías y Gesem. Cómo el mismo profeta que había en la casa de Israel
había sido sobornado para profetizar una mentira, porque lo querían sacar del propósito. Y cuando vos estás asignado para algo, mira, Dios va a usar como hizo con Jonás. Jonás estaba asignado para ser profeta y para llevar una palabra a Nínive. Pero el tipo dijo: yo me voy a otro lado, me voy de la presencia de Dios. Y Dios permitió que un pez lo tragara y lo tuviera 3 días y 3 noches allí en el vientre de ese pez que parecía el mismo Seol, dijo Jonás. Hasta que cumplió con el propósito. Y aun cuando cumplió el propósito, Dios perdona a Nínive. Y nuevamente se vuelve a enojar Jonás. Y se va al desierto enojado con Dios. Hay gente que se enoja con Dios, pero Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, porque no obedecemos a Dios. Aquí Nehemías es una tipología de un intercesor, de un hombre restaurador, de un hombre que despertó en el espíritu y no se dejó avasallar por la circunstancia de la mentira y del engaño del enemigo. Hoy Satanás tiene a mucha gente engañada y la tiene atada y la tiene en cautiverio. Y aunque a veces la gente tiene la Biblia y se congrega, pero sigue engañada espiritualmente porque no se le alumbra los ojos del entendimiento. Porque acá podemos entender, razonando podemos entender, y razonando podemos tener mucha inteligencia. Pero si no se despierta el hombre del espíritu que se despertó en Nehemías, porque oró Nehemías, porque ayunó Nehemías, porque intercedió Nehemías, porque caminó Nehemías, porque fue y trabajó y restauró lo que estaba destruido. Ese es el trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros, levantar y restaurar al caído, como así también somos, aleluya, como Nehemías, que puso palabra firme contra la mentira y contra el engaño. Él dijo: yo no me van a desenfocar, a mí no me van a parar, a mí no me van a hacer retroceder, dijo Nehemías, porque yo no soy de los que retrocedo. Usted no es de los que retrocede, usted no es lo que se deja engañar por el enemigo. Usted es el que toma la espada del espíritu y va hacia adelante, va caminando, va avanzando, va conquistando, va intercediendo, va restaurando, va ganando territorio para su vida, para su casa, para sus hijos, para sus nietos y para sus generaciones. Usted va conquistando porque el Espíritu de Dios le ha colocado un espíritu de conquista. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y estoy terminando esta palabra y diciendo que es el tiempo en que Dios nos está convocando. Y yo decía hoy a la mañana, cuando usted sale a otras naciones, porque usted tiene que vivir en otras naciones para poder experimentar lo que la gente piensa de Argentina. Y a todo el mundo la gente piensa que en Argentina hay un gran avivamiento, porque profetizado está y porque han venido visitaciones tremendas de Dios sobre Argentina. Y cuando la gente dice: acá hay un argentino, la gente siente el hambre y la sed por lo que nosotros tenemos. Pero no nos damos cuenta mientras estamos acá de lo que nosotros portamos, de lo que nosotros llevamos. Hace muchos años prediqué una palabra en una iglesia que se llamaba la confraternidad de la amistad. Y cuando me llevaron a esa iglesia era tan lujosa, había un portero que parecía un judío y me dice: bienvenido a la iglesia de la fraternidad de la amistad. Aquí nosotros estudiamos la Biblia en el hebreo, en el arameo
y no sé en qué otro idioma. Y yo dije, Señor, esta gente se la sabe toda. ¿Qué voy a hacer aquí? Pero le pedí la ayuda al Espíritu Santo. Solo bastó con pisar esa plataforma. Y cuando yo pisé esa plataforma, la gloria de Dios bajó literalmente. Y comencé a ministrar en el Espíritu. Y la gente comenzó a ser quebrantada a través de palabras de profecía que soltaba y gritaban. Y el pastor gritaba por allá: es verdad lo que está diciendo el hermano argentino, porque ayer ese hermano vino y me contó todo lo que el pastor le está diciendo. La gente lloraba y gritaba, se tiraba al suelo. 4 horas duró esa reunión. Prediqué el estanque de Bethesda. El pastor estaba por viajar a Finlandia y viajó a Finlandia la próxima semana. Y llegó a Finlandia y le dijo: le voy a predicar un mensaje que predicó un argentino en mi iglesia. Y cuando él soltó esa palabra, la gloria de Dios cayó sobre esa congregación. Si somos portadores de una gloria poderosa, a veces estamos asfixiados, como estaba el pueblo de Israel asfixiado, escondido en las cuevas. Pero hubo un Nehemías que se atrevió a interceder delante del rey por su pueblo, por su ciudad. Alguien se atreve a interceder por los conflictos que tenemos. Tenemos muchas hijas espirituales que trabajan en el área de la docencia y están reclamando un salario digno, más allá de toda la política y la discusión que se genera todo esto. Pero queremos que la justicia de Dios se determine sobre esta tierra tan rica, para que los bendecidos sean bendecidos, para que los docentes tengan salarios dignos, para los que trabajen en el área de la salud, como los enfermeros, los camilleros, todos aquellos tengan sueldos dignos, los que trabajan en la fuerza pública, que exponen todos los días su vida, tengan sueldo digno. Tenemos que interceder, tenemos que orar para que se destruya la corrupción, la trata de personas, la trata de niños, la trata de adolescentes, de señoritas que habrán en esta ciudad y estarán encerrados en alguna casa, en algún lugar, drogadas, y por las noches las prostituyen y llegan los grandes magnates, por decir así, a tomar de esas chicas, mientras que en otras ciudades, en otras provincias o en otros países, sus padres solamente quieren saber si están vivas o están muertas. La tierra está gimiendo, dijo Pablo. La creación gime a una, y aún parece que estuviera con dolores de parto, porque vemos Siria, porque vemos Comodoro Rivadavia inundado, rutas cortadas, hogares que fueron destruidos totalmente por las inundaciones, terremotos por distintos lugares. ¿Qué es lo que es esto? Lo que dice la palabra profética en Mateo 24: en los postreros días habrán señales, habrán guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá pestilencia. Todo esto es principio de dolores, porque mi venida está a la puerta. Cristo viene a buscar a su iglesia y debemos estar preparados, intercediendo, clamando, gimiendo en el altar de Dios.